Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Listo. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Gracias por estar en nueva edición de la serie Neuromarketing. Soy Miguel Ángel Ruiz, su presentador. Y a pesar de que esto se va a estrenar en 2025, esto lo estoy grabando en 2024. Y es el día después de que Colo-Colo bajara la estrella número 34 del fútbol chileno. Así que solo como introducción y pequeño, Colo-Colo tiene 34 estrellas, las mismas que en la suma de sus dos seguidores, la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Se las dejo ahí como dato en perspectiva. Así que estoy contento. ¿Sí? Hoy día la marraqueta fue más crujiente que otros días. Y estamos con un invitado desde Venezuela, Reni Pacheco. Reni, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado, Miguel Ángel, encantado de acompañarte en este proyecto tan interesante. No, feliz de que puedas. Hemos tenido especialistas y expertos de toda Hispanoamérica compartiendo con nosotros y curiosamente es primer invitado que tenemos de Venezuela. Hemos tenido otros invitados de Venezuela en el podcast, hablando de marketing específicamente, pero de neuromarketing, el primero de Venezuela, así que feliz de tenerte acá y que nos cuentes también la realidad del país con el tema de investigación, laboratorio, que me parece también muy, muy interesante. Partamos por tu carrera. Eh, 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 eh. Lo primero que estudiaste, eres licenciado en Biología y Ciencias Biológicas. Es correcto, mi carrera base es biología, yo soy biólogo. Y después de eso, hiciste un máster en neurobiología y conducta. ¿Pero en qué momento? Porque partimos con biología y uno tiene la percepción, ¿no? De que la gente de biología y ciencias generales como que no se va a temas de negocio o temas de conducta, como que es bien de alguna otra forma, no sé, en biólogo uno se imagina a esta doctora que estudiaba primates, ¿no? O personas que trabajan en zoológico, o que trabajan en la naturaleza haciendo investigación, como que el campo del research que uno, en su cerebro se imagina de alguien de biología, tiene que ver más con animales que con conducta humana, consumo, compra, que es como de casi vender tu alma al mercado. ¿Qué ocurrió ahí? Sí, bueno, el tema que planteas de verdad que a mí mismo me lleva mucho a reflexión porque efectivamente dentro de mi entorno, dentro de mis colegas, soy un caso raro. Ahora, ¿por qué fui a parar hacia el tema de neuromarketing e incluso ampliémoslo y digamos neurociencias aplicadas? ¿Por qué? Porque yo soy biólogo y dentro de biología hay muchas ramas. Esos ejemplos que presentabas iban muy hacia zoología Ujú. y ecología, que son áreas bastante robustas de la biología, pero también obviamente está la biología celular, la genética, la biología molecular, la biología de laboratorio, de investigación, ¿no? Y hacia ese lado fue que yo desarrollé mi carrera. Yo soy biólogo con mención biología celular. Es decir, yo soy biólogo de bata y de laboratorio, de experimentos. Dentro de esas áreas de investigación de biología, a mí me encantaba el área de la fisiología y la fisiología celular. Cuando uno habla de estos temas, habla, por ejemplo, y es un tema que me apasiona, el tema de la excitabilidad celular. Y resulta que la excitabilidad celular es la base con la cual funciona el sistema nervioso, las neuronas y se comunican. Potenciales de Exacto. acción, neurotransmisores, sinapsis y esas cosas, pero investigadas en el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, yo por años estuve trabajando en estos temas y eso me llevó a interesarme por la neurociencia como investigación científica. Y cuando hice el máster y luego hice el doctorado en España, lo hice justamente en electrofisiología. Es decir, aquellos científicos locos que están con unos electrodos midiendo las corrientes en las células, los potenciales de acción y cómo se comunican esas neuronas y qué están diciéndose cuando trabajan en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, desde hace muchos años fui un apasionado de la neurociencia. Vuelvo a Venezuela, ya que me preguntabas por Venezuela y la situación país, vuelvo a Venezuela y justo comienzo a ver el debacle de la universidad y la investigación en la universidad. Comienzan a bajar los sueldos de los profesores y bueno, para nadie es un secreto que la universidad venezolana ha sido muy golpeada por las políticas del gobierno y en ese camino, pues, si, digamos, un científico o un profesor que debería tener la vida más o menos resuelta y vivir solamente de su investigación y su parte académica, pues resulta que teníamos un sueldo muy bajo. Y eso me llevó a reinventarme. Es decir,
tengo un conocimiento de neurociencia, de conducta, de fisiología de la conducta, cómo esto se puede traducir en cosas que sean interesantes fuera de la universidad para, bueno, para crear recursos extras y además aportar valor, seguir aportando valor a la sociedad. Y eso me llevó a hacer clic con mi marca personal, que es Neurovita, que es una marca de neurociencia aplicada a los negocios, es decir, principios de neurociencia basados realmente en ciencia que tú puedes aplicar para mejorar elementos de liderazgo, del mercadeo, de las ventas, de la comunicación. Y a eso me he dedicado en parte, porque hago varias cosas en simultáneo, en parte en los últimos años. Y ese camino obviamente te lleva directamente hacia descubrir que existe el neuromarketing. Y allí comenzó la pasión por el neuromarketing y de hecho vi que podía, desde las bases sólidas que yo tenía, entender muchas cosas e inclusive aportar en discusiones con profesionales que viniendo de otras áreas como el marketing, por ejemplo, y que estudiaron o realizaron estudios en neuromarketing, poder aportarles desde la base que yo tenía para crear mejores proyectos y crear mejores alcances a esos proyectos. Y esto es muy interesante lo que comentas, porque desde el marketing siempre hemos tratado de entender, porque yo vengo desde el otro lado, ¿no? No vengo desde la biología ni de la Exacto. neurociencia, vengo del mundo de los negocios. Siempre hemos tratado de entender la toma de decisiones. Y por mucho tiempo la toma de decisiones se basó en cálculos económicos matemáticos. De hecho, en economía se hablaba de cálculo de elasticidad de la demanda. O sea, se calculaba con una ecuación, con una derivada. ¿Estoy bien? Que nadie me penque en ingeniería, amigo, hace mucho tiempo no me dedico a eso, por favor, que nadie me rete, pero si mal no me equivoco, con una derivada e integrales se calculaba la elasticidad de la demanda, la elasticidad de un precio, y se veían en cálculos matemáticos. Pero estos cálculos matemáticos no necesariamente tienen reflejo con la realidad, con el cómo los seres humanos toman decisiones, cómo los seres humanos consumen, y de alguna u otra forma los economistas se daban de frente contra una muralla diciendo, mira, esta es la mejor toma de decisión que deberían tener y los seres humanos sigan por carriles brutalmente distintos y algunos de ellos los peores de la toma de decisión. Uno miraba y decía, oye, pero este es lo mejor, lo más ventajoso, que es lo, por ejemplo, como para que entiendan, ¿no? Imagínate, ustedes compraron un Bitcoin hace 20 años que costaba $1, ¿sí? Y lo vendieron años después a $1000. Hoy día el Bitcoin está a $84.000. Entonces, los que vendieron a $1000, vendieron 100 Bitcoin a $1000, se sienten fatales, pero la pregunta es, ¿por qué? Si lo compraron a 1 y lo vendieron a 1000, ganaron 299. Claro, podrían haber ganado mucho más, pero en su momento, en el momento y en el contexto que tomaron la decisión, era la mejor decisión que tenían. ¿Y quién iba a prever que 14 años después iba a costar 84.000? O sea, 84 veces el número que lo cambiaron. Entonces, no tiene ningún sentido sentirse mal, porque en el contexto que vendieron, ganaron mucho dinero y fue la mejor decisión. No tenían la varita, de hecho lo más probable es que años después costara $500 y por lo tanto perdieran dinero. Que después, décadas después, costara 80 y tantos mil dólares es otro tema, pero empieza a mirar y dice, hay tomas de decisiones que no son tan inteligentes. Entonces, es interesante desde cómo aquellos que entienden la toma de decisión desde de esto lo que comentaba, los potenciales de acción, la accesibilidad de las neuronas. Hay una combinación y una conversación entre toma de decisiones, biología, hay un campo aún virgen por descubrir. Hay gente que dice que lo descubrimos todo neuromarketing, es como entendemos más del universo y de los mares, que sabemos bien poco, que de nuestro propio cerebro y por lo tanto hay todo un universo de toma de decisiones por descubrir. Y en eso, en esa línea de investigación, ¿cómo ha sido tu conversación como biólogo con gente de los negocios? Porque a veces hablamos idiomas distintos. Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, aprovecho para comentarte una frase que siempre recordaba mi tutor durante el doctorado. Este, él decía que los neurocientíficos o la gente que investiga en neurociencia tenemos una ventaja, que somos los últimos en la sociedad que nos vamos a quedar sin trabajo, porque siempre estamos descubriendo cosas nuevas y poco, o sea, han pasado, no sé, 150 años, 100 años desde los principios más claves que explican la actividad neuronal y la actividad del sistema nervioso y sin embargo es muchísimo más lo que no conocemos que lo que conocemos. Entonces, efectivamente, como tú lo dices y te apoyo totalmente, el campo de la neurociencia y de comprender la función cerebral y cómo desde allí surge nuestra conducta es un campo que apenas estamos viendo la punta del iceberg. De hecho, en esta área que comentas, o este tema que comentas de cómo los seres humanos toman decisiones y cómo eso se puede asociar con actividad cerebral, hay
inclusive una ciencia, una rama de la neurociencia muy joven, que solo y exclusivamente estudia eso, exactamente eso, cómo el ser humano toma decisiones. Se Mm. llama neuroeconomía. Y neuroeconomía es un tema, es un área apasionante que nos va dando indicios de cuáles áreas del cerebro se activan cuando tomamos una decisión, cómo las emociones participan, cómo las memorias previas nos afectan y cuáles elementos forman parte de los modelos más básicos de toma de decisiones. A mí una cosa que me impresiona y no me canso de repetirlo es que mientras yo más ahondo en el tema de la neurociencia aplicada, más veo el impacto de las emociones. Increíblemente, al final cuando uno dice neurociencia aplicada, en gran medida está diciendo el impacto de las emociones sobre tal cosa. Por ejemplo, el impacto de las emociones sobre la compra, sobre las decisiones, sobre la comunicación, sobre los recuerdos, sobre el liderazgo, sobre la arquitectura, sobre el diseño. O sea, en realidad las emociones están en todo porque a diferencia de estos modelos económicos que tú planteas, pues lo que sí está cada vez más demostrado es que hay un gran basamento emocional, subjetivo y racional que usamos como plataforma para evaluar si algo nos conviene o no. Y eso, ojo, pareciera que fuese algo negativo, parece que nos hace irracionales. Mm. Y ciertamente a veces nos desvía de la respuesta más Eficiente, efectiva, a veces, eficiente a sí. veces, pero resulta que es que nosotros somos la consecuencia de nuestra evolución. Y esa manera de ensamblar la información, de filtrar información, de no ver todo el panorama, sino dedicarse a analizar en base a uno, dos o tres elementos, es lo que permitió a nuestros ancestros sobrevivir. Es decir, ha sido eficiente para el ser humano sobrevivir usando, por ejemplo, atajos mentales, usando elementos emocionales, haciendo marcas emocionales que te permiten actuar de manera diferente en el futuro. Y eso es cómo se configuró nuestro cerebro y eso sigue siendo la forma en la que lo hacemos, aunque seamos una sociedad que creemos que somos mucho más racional, pero tenemos el mismo cerebro que nuestros ancestros que basa sus decisiones en emociones, en atajos mentales y en solamente analizar una parte de la realidad en un momento dado. Entonces, ciertamente, cuando uno pone eso sobre el tapete, las discusiones de negocio, las discusiones de estrategia de marketing cambian porque comprendes cómo conectar más y comprendes cómo dar un mensaje que, por ejemplo, destaque en la mente de las personas y no siempre es con argumentos 100% racionales. Total. De hecho, lo que a mí me sorprende, y creo que todos aquellos que nos fascinamos por el cerebro y tratar de entenderlo, que uno entre más profundiza en estos temas, más ignorante se siente. Y muy por el contrario, uno piensa que entre más estudia, más completo se siente y es como de no, entre más estudio, en vez de tener más respuestas, tengo más preguntas. Entonces, en vez de sentirme más cómodo, y me sorprende que aquellas personas que sepan muy poco del cerebro se sientan tan cómodos con su respuesta y con tanta seguridad. Y uno que investiga esto y es como de, no, no puedo garantizarte ese resultado, no me siento cómodo diciéndote sí, esto va a funcionar porque es tan complejo y es curioso que sea más fácil actualmente, en 2024, 25, probablemente en los próximos 5 años, entender la conducta desde lo conductivista, desde la consecuencia de la conducta, de poner un estímulo y ver la conducta, que de analizar por qué ese estímulo genera esa conducta. Es más fácil decir que A hace B que entender por qué A hace B. En medir el cerebro, porque hay veces que dicen, claro, uno también cae en esto, el hipocampo no ayuda con la memoria, perfecto, pero el hipocampo funciona en 45 procesos más, y algunos no tienen ni la menor idea, no tienen nada que ver con la memoria, entonces no es que una cosa funcione para algo, sino que al fin y al cabo todo funciona con todo, y hablamos de redes, de hecho, me puede acompañar con esto. Los neurocientíficos han tratado de explicar el cerebro en áreas, el área de Broca, el área que tanto, y en cierto grado sí, el área de Broca y el área de Wernicke se relacionan con el lenguaje, pero no solo con eso. Después trataron de hablar de los cíngulos, cíngulo acaudado, y después hablaban finalmente de la estría. Y han tratado de explicar el cerebro de distintas visiones y todos se han quedado cortos en poder entender el funcionamiento complejo de nuestro cerebro en su conjunto. O sea, cada explicación que tenemos ha quedado corta a nuestra capacidad cognitiva y por cuanto corto, es sorprendente que si ni siquiera entendemos cómo tomamos decisiones, hay gente que quiera replicar nuestro cerebro con inteligencia artificiales, como ni siquiera entendemos cómo funcionamos y lo vamos a replicar. Pero en fin, entonces, tú me puedes acompañar que el cerebro, al fin y al cabo,
entre más profundizamos, nos damos cuenta que más complejo es y por lo tanto más difícil de entenderlo es. De hecho, los proyectos de Europa y Estados Unidos, Brain, no me acuerdo si Brain era el de Estados Unidos o el de Europa, pero estos proyectos con miles de millones de dólares y de millones de euros no han dado tantos resultados con los años que tienen como se esperaba. Y no es porque no estén trabajando, sino porque es complejo los resultados. Es así totalmente. O sea, segundo cada palabra que has dicho. De hecho, te escucho y siento que soy yo hablando en algún taller y diciéndole a la gente, ya va, esto no es tan lineal. O sea, la gente me pregunta, ajá, pero entonces, ¿qué le tengo que decir a una persona para venderle? O sea, no es tan lineal, porque primero que nada hay una complejidad entre el cerebro y esa complejidad además hace que nuestro cerebro está moldeado por nuestras experiencias, que es algo que la gente deja a un lado. Y resulta que nada más por esa premisa no existen dos cerebros iguales. Porque el cerebro, la forma en la que maneja la información depende de lo que hiciste ayer, lo que hiciste el año pasado, o lo que pasó cuando eras niño, o cuando fue la primera vez que viste tal cosa, o los recuerdos que creaste. Entonces, como nadie ha vivido exactamente la misma vida minuto a minuto que otra persona, esa pequeña sutileza es como un efecto mariposa donde más o menos con el mismo cerebro se pueden tomar decisiones totalmente diferentes o ver el mundo de manera totalmente diferente. Eso también nos invita a cada vez que sea posible tratar de generalizar menos e individualizar lo más posible la propuesta que estemos dando. Es decir, tan importante como es en el marketing la segmentación de la población o del grupo de clientes, pues eso, si fuese posible, sería interesante por llevarlo al extremo porque al final, cuando yo quiero que un mensaje conecte, tengo que hablar con un discurso que conecte con las experiencias, las memorias de esa persona, ni siquiera de esa comunidad, de esa persona. Obviamente eso operativamente es muy difícil y uno por lo menos trata de individualizar el mensaje lo más posible. Pero sí, o sea, detrás de la actividad cerebral hay una gran complejidad. Y sobre simplificar las cosas normalmente a mí me permite identificar cuando alguien no tiene muchas bases científicas en lo que está diciendo y está creando está tratando de vender humo. Si yo te digo, haz esto, esto y esto y esto, o con esta estrategia vas a vender y te lo garantizo, básicamente está dejando por fuera todo lo que tú dices. Y de hecho eso me recuerda el principio Dunning-Kruger, se llama el principio Dunning-Kruger, Sí, 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 sí. que justamente mientras menos sabes un tema, más fácil te es creer que lo dominas. Y mientras más profundizas en un tema, te das cuenta de la amplitud del tema, de la complejidad de las asociaciones dentro de esa estructura, y por eso eres más delicado, más cauto al dar conclusiones. Y es típico. Entonces yo cuando tú ves en redes a personas hablando, no, es que eh, eh, mis estudios en neurociencia, y luego tú investigas un poquito más, y ni siquiera, no hay ni siquiera un No tiene ni curso avanzado laboratorio. de base de neurociencia. Ni mucho menos. Pero entonces hablan se leen tres artículos de un blog y ya creen que pueden dar lecciones de cómo funciona el cerebro. De hecho, cuando hablamos de investigación, hay tres círculos que envuelven a los seres humanos y que afectan la compra, sin contar todas las cosas que están alrededor, que tienen que ver con las bases biológicas, o sea, el contexto biológico, somos seres humanos y nos comportamos más o menos igual, el cultural, el contexto cultural, que tiene que ver con el país Venezuela es distinto a Chile, consumimos cosas distintas, disfrutamos Navidad de forma distinta. Por ejemplo, yo sé que ustedes celebran Año Nuevo como parte de Navidad y Navidad es una festividad larga que dura esa semana, que parte en Navidad y termina en Año Nuevo, para nosotros son fiestas distintas, es un contexto cultural. Entonces, el contexto cultural y después tenemos el contexto personal, que es lo que ha vivido la persona. Entonces, si no entendemos la base biológica, el contexto cultural y los contextos personales de cada uno, es re difícil conectar con alguien. Y otra cosa muy interesante, que hay una frase que no recuerdo muy bien, pero decía algo así como de, para cada problema complejo hay una solución simple y errónea. Eh, para cada complejo, siempre buscamos como la solución más sencilla, pero la solución más sencilla normalmente es la que menos efectiva y menos eficiente de todo. Y otra cosa que me parece muy interesante es que es curioso de cómo hoy día se generan tanto conocimiento sobre algo, pero este conocimiento no necesariamente está relacionado con neurociencia aplicada. Hay tanta gente hoy día en redes sociales diciendo, este estudio de neurociencia, yo no lo lee y es de psicología social. Y es como que no está mal,
pero psicología social no es neurociencia, porque la neurociencia incluye el laboratorio neurocientífico con neurotecnología, y la psicología social no siempre, si lo usa, pero no siempre, está basado en neurotecnología. Entonces, llamar a la psicología social como neurociencia o neuromarketing es un error per se. ¿No? Podríamos hablar psicología del consumidor, psicología de la conducta humana, está bien, pero psicología social no es neuromarketing, no es neurociencia aplicada, son dos cosas que conversen, que converjan, convergen entre sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, con respecto a tu carrera, fundaste el 2018 Neurovita, que es esta consultora que también tienes atrás, que es de neurociencia aplicada a los negocios. Aparte, eres profesor desde el 2004 de la Universidad de Carabobo, ¿lo pronuncié bien? Sí, sí, Carabobo. Y ahí eres coordinador del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento desde el 2004 hasta la fecha. Y aparte, eres coordinador del Diplomado en Neuronegocios del Centro de Extensión de la Universidad José Antonio Páez, también en Carabobo, Venezuela. Un paréntesis. ¿Dónde está Carabobo, uno que está tan acostumbrado a escuchar otro tipo de... Eh, sí, sí, Carabobo es el estado cuya capital es Valencia. Es decir, yo Ok, estoy en ya, Valencia, vale. Valencia, Venezuela. Y Valencia es la tercera ciudad más grande de Venezuela. O sea, tú ves las principales ciudades de Venezuela, Caracas, Maracaibo, la tercera es Valencia. En Chile está lleno de maracucho. Está lleno de maracucho. Ah, bueno. Tenemos muchos amigos maracuchos por acá. Y por eso conozco muy bien su Navidad. He pasado mucho Navidad y Sí, Año sí. Nuevo con ellos. Y he comido su comida. Lo único que no me gusta, y todavía cuestiono a los venezolanos hasta el día de hoy, es por qué a ese pan, ese bollito de pan con jamón y queso, le ponen pasa. ¿Por qué? Porque eso no se hace. Las pasas van en otras cosas, no, jamón, queso, pan en un lado, pasa en otro. No tienen que estar en el mismo espacio. Pero eso, lo único cuestionable es que les tengo. Mira, Miguel, te puedo decir que yo hace unos años hice un video hablando de neurogastronomía, que es un tema que me interesa mucho también y me apasiona, hablando de esa predilección cultural venezolana por hacer dulce, meter elementos dulces en la comida navideña, en la comida en general, en la gastronomía en general, pero también en la navideña. Y sí, no es unánime. Hay gente aquí que al pan de jamón, que es ese bollo que acabas de decir, le sacan la pasa, se lo comen sin la pasa. Hay mucha gente que sí les gusta. Yo estoy con usted. Inclusive inclusive la yaca que es más salada todavía, lleva pasas también. No, Y los ya, eso frijoles negros, ya. las caraotas venezolanas, hay gente que se las come con azúcar, hay que ponerle azúcar a los frijoles. Es decir, que hay un ¿Qué? elemento allí de disfrutar el elemento dulce en la gastronomía que es muy de pensamiento venezolano. De hecho, ustedes comen ensaladas con salsa de mango. Eso es muy raro para nosotros. El ponerle salsa de mango a una ensalada es como de. No. Y de hecho he tenido discusiones como, es como ponerle limón, es como no me voy a comparar el sabor de un mango con un limón. Son dos cosas Claro, distintas. El mango, claro, o sea, claro. el limón es ácido, no es dulce. No es dulce. Entonces, pero sí, esas diferencias culturales, insisto, volviendo a lo nuestro, son lo que nos hacen distintos. Y es por eso que una campaña a nivel latinoamericano, si no tiene en cuenta el contexto cultural y una tropicalización en cada país, es imposible que pegue. Si hago una campaña a nivel latinoamericano que sea igual para todos, lo más probable es que en lados pegue y en el otro pase desapercibido debido a nuestras diferencias culturales. Y ya hay cosas que no se entienden. Yo recuerdo muy bien, me viene a la cabeza una conversación que tuve con un amigo hace mucho tiempo, me decía, yo no entendía por qué los comerciales de Nescafé aparecía gente con frío tomando café. Es ridículo. ¿Quién toma café con frío? Y claro, porque en sus países no hay frío. Y llegan acá Claro. y se dan cuenta las heladas que hacen y lo exquisito que es tomar su café caliente con frío. Y por primera vez entendieron esas campañas de personas con Claro. frío tomando café. Y era como, mirar esas cosas y decía, ¿quién hace eso? Y era como de, y Te, viendo te- esto es te como de, digo, ah, ¿verdad? te digo más. Yo no conocí Europa hasta los posgrados, cuando me desplacé a España. Y en Venezuela hacemos lo que llamamos sancocho, que son sopas. La familia muy a menudo los fines de semana, el almuerzo es una sopa muy contundente, muy espesa, muy caliente. Y en España fue que descubrí que ese tipo de comida es comida de invierno. Sí,
Sí, Y solamente en invierno. A nadie se le ocurre en verano tomarse una sopa contundente, sino, de hecho, hay sopas frías, pero no sopas calientes. Y yo les decía, bueno, pero es que yo en mi tierra no hay frío jamás, así que si me acojo a eso, jamás tomaríamos sopa. Así que uno aquí está así chorreando sudor, sudando y tomándose su sopa caliente. Es cultura. sí, esos son contextos culturales. Acá pasa lo mismo. Las sopas, los caldos, aumentan su consumo en invierno. O sea, claro, uno puede tomarse una cazuela chilena en verano, que una sopa, nuestra sopa. Algunos molestan con que es el ramen de Chile, pero claro, finalmente nosotros las consumimos más en invierno. Nadie dice, quiero tomarme una cazuela caliente con 35 grados de calor, es una locura. Pero en invierno es algo muy común. Y esos son contextos culturales. De hecho, pasa lo mismo con Navidad. Hay gente el plano, de la mitad de la línea de Ecuador para arriba, que dice, no entiendo cómo ustedes tienen Navidad en verano. Y es como, yo no entiendo cómo en Chile tenemos que tener viejitos pascueros o Santa Claus o Papá Noel con traje de Navidad con 35 grados de calor, que los pobres ancianos se están desmayando dentro de un centro comercial porque hay 35 grados de calor y el tipo vestido como si fuera invierno. Entonces, son cosas culturales distintas. Ahora, hay tres preguntas que he hecho con cada uno de los invitados y me gustaría repetirlas contigo. Primero, ¿qué es para ti el neuromarketing? Tú que tienes una visión más holística, más desde las bases biológicas, ¿qué es para ti el neuromarketing? Sí, Miguel. Primero que nada, y hay que decirlo, el neuromarketing es un área que está en pleno desarrollo, que al final cuando uno saca números, investiga un poco, estamos hablando de 20 años de desarrollo y en aspectos científicos 20 años es nada. Entonces es una rama que está muy en desarrollo, pero para diferenciarlo de lo que no es neuromarketing, para mí neuromarketing es usar tecnología que te permita evaluar elementos biométricos de la respuesta humana, te permitan evaluar la respuesta cerebral directa o indirectamente y usar tecnología para obtener esa información y que ese estudio se base en obtener información no consciente. Si yo hago una encuesta, si yo le pregunto a alguna persona y la persona responde conscientemente, eso no es neuromarketing. No importa que esté Total. evaluando color, no importa que le esté poniendo un olor o lo que sea, pero si la respuesta que la persona me da es consciente, no es neuromarketing. Neuromarketing sería cómo puedo evaluar respuesta no consciente midiendo indicadores biométricos de las personas, que es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de electroencefalografía, hablamos de electrocardiograma, de seguimiento ocular, de todos estos indicadores que cada vez vamos viendo más por allí y que son súper interesantes. Pero para mí, para hacer un parte de agua, si una persona me dice que me va a hablar de herramientas de neuromarketing o me va a hacer un análisis de neuromarketing, un estudio de neuromarketing, tiene que estar usando tecnología y tiene que estar obteniendo información a través de indicadores biométricos, información no consciente de las personas. Eso para mí es la pieza clave. Y obviamente hacer eso implica tener cierto grado de metodología científica. También el neuromarketing utiliza metodología científica, un grupo control, un grupo experimental, hago estadística, analizo resultados biométricos, todos estos elementos. Se parece mucho a un estudio científico. De hecho, la misma tecnología que se usa en el neuromarketing se puede utilizar para hacer estudios de neurociencia o estudios de psicología experimental, sin problema. Sí. La única diferencia en ese contexto para mí el neuromarketing es que esto te lo pide una empresa privada y que no se transforma en un contenido o en una publicación científica o en un contenido público por razones obvias, porque finalmente que una empresa te está pagando y no quiere que sus resultados salgan de forma pública. O sea, es obvio, si yo te pago a ti $20,000, no quiero que los resultados lo tenga la competencia. Eso es Claro. entendible. Que es triste para nosotros, porque yo trabajo en esto hace 10 años, pero yo no tengo ninguna producción científica, por razones obvias. He tenido cientos de estudios, pero ninguna publicación científica, porque estos estudios quedan en el cajón de un gerente general, o un gerente de marketing, un gerente de experiencia del consumidor. Y nadie sobre la faz de la Tierra te daría permiso para publicarlo. Si yo te lo digo desde ya, no conozco empresas que te digan, oye, ¿y si lo publicamos en una revista científica? Es como de, eso no ocurre, ¿sí? A menos que haga un ejercicio para la revista científica que podría hacer, pero de alguna otra forma financiarlo no es tan fácil, sí. Los laboratorios y el tiempo utilizado no salen $2. Eh,
En ese contexto, y haciéndote la pregunta, aprovechándome de eso, ¿qué es para ti biometría? ¿Cómo definirías biometría para alguien que no tiene la menor idea de esto? Sí, fíjate, cuando uno piensa en actividad cerebral, uno quisiera poder usar herramientas como, por ejemplo, la resonancia magnética funcional y ver actividad metabólica de diferentes regiones del cerebro mientras está ocurriendo algo. Por ejemplo, si está aumentando la actividad metabólica en una zona que yo sé y está descrita que forma parte del proceso de decisión, pero eso es sumamente complejo y costoso, está fuera del alcance del 99,9% de las personas interesadas en el tema. Entonces hay otras herramientas más económicas que te permiten tener indicadores fisiológicos, como te decía, de actividad cerebral directa o indirecta y que tú puedas medir de manera más sencilla entre comillas. Por ejemplo, el EEG, el electroencefalograma es mucho más económico, nos permite tener información muy global de grandes áreas corticales, de la actividad eléctrica de grandes áreas corticales en un momento dado, mientras la persona está desarrollando una conducta, está viendo algo, está siendo expuesta a un estímulo. Lo interesante es que yo obtengo una data, en ese caso una ondas cerebrales, obtengo esa data sin preguntar a la persona, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Te parece interesante? ¿No te parece interesante? ¿Te parece, comprarías? ¿No comprarías? Yo no le pregunto a la persona, que es otra de las cosas que caracteriza el neuromarketing, que no apuntamos hacia la respuesta consciente, sino a obtener información no consciente. Entonces, en ese caso, la electroencefalografía sería una respuesta biométrica, es decir, una respuesta, bueno, la palabra biométrico tiene los dos elementos clave allí, medir, respuesta biológica, biométrica, medir, respuesta biológica. Luego, pero además del eje, obviamente hay otra serie de herramientas. Por ejemplo, si tú te emocionas, por naturaleza se sabe que tu piel tiende a sudar más. Si tu piel tiende a sudar más, el sudor, como tiene electrolitos, conduce corriente eléctrica. Entonces a alguien se le prende un bombillo y dice, ah, yo midiendo qué tanta corriente conduce tu piel, puedo saber si estás sudando o no. Pero si estás sudando mientras yo te muestro un estímulo, o sea, puedo asociarlo con que te estás emocionando o no. Y ahí tenemos la conductancia transepitelial, el GCR. Esa sería otra evidencia biométrica. Lo tienes allí en la Un mano GCR, y sí. ese aparatico nos está dando información, no preguntándole a la persona, sino este es un caso donde digo indirectamente, mientras veo un estímulo, el cerebro responde y como el cerebro responde, el cuerpo responde. En este caso, la emoción, ya sea por miedo, por susto o por excitación, hace que los niveles, pero eso es a nivel mínimo, casi visualmente para uno sería invisible, pero el aparato es capaz de registrar esos pequeños cambios en la Mm. conductividad eléctrica de la piel y el investigador de neuromarketing con esa información es capaz de decir, hey, justo en el momento que aparece el logo de la marca y aparece tal palabra, hay una respuesta en la piel que me está diciendo que está habiendo una respuesta emocional de fondo. Esa es una respuesta que le logré sacar a la persona o al grupo de personas sin preguntárselo. Es una respuesta no consciente. Estamos en el campo de neuromarketing. Mira, de hecho, los arousal que se miden por lo que comentaba, sudoración, que tiene que ver con la conductancia de la piel, temperatura y pulsaciones por segundo, porque estos dispositivos también sienten la pulsación en los dedos, que por lo demás no tengo mi watch acá, que es lo mismo que utilizan los watch, los smartwatch, ¿no? Y es curioso porque tenemos un GCR en el brazo constantemente los que tienen smartwatch, así que si ¿han visto esa aplicación de medir niveles de estrés? Ahí vienen cómo se miden. Temperatura, sudoración y conductancia de la piel. Así que siempre he pensado, voy a soltar una idea de negocio, ¿ah? Siempre he pensado el poder hacer estudios de forma remota con personas que tengan smartwatch para poder medir el impacto de arousal sin tener que estar en un laboratorio y sin tener tecnología, sino con los mismos dispositivos de las personas. Así que en algún momento lo voy a desarrollar, lo vamos a desarrollar. Ese, Anotado. ese es mi propósito. Oye, ¿qué opinas de aquellas personas como biólogo? Ojo con esto, quiero que las personas sean claras, que entiendan esto. Una persona de biología, no estamos hablando de alguien que me puede decir, es licenciado en negocio, es de marketing. Es una persona que estudió biología, ¿no? Que trabaja en laboratorio.
de bata, con los tubitos de ensayo, o sea, literalmente un científico de tomo y lomo. ¿Qué opinas de aquellas personas que dicen que el neuromarketing o la neurociencia aplicada a los negocios no funciona, es fake, es un bulo, es bullshit, es bluff? ¿Qué opinas de eso? Pues bien, en parte, si escucho esa opinión, lo primero que pensaría es que es una generalización muy agresiva si la metodología que se está usando es la correcta. ¿Por qué? Porque si se está utilizando una metodología científica y se está analizando los datos, todo estudio tiene sus controles y si tú tienes una conducta estadísticamente significativa o un resultado estadísticamente significativo que separa al estímulo que tú probaste contra el control, eso entra en el, o sea, como decíamos hace un rato, es básicamente un estudio científico solamente que no va a ser publicado en una revista científica. Entonces, si la conclusión pasa por todos esos filtros, el resultado es mucho, pero mucho más fiable que un resultado basado en opiniones voluntarias y conscientes de las personas. De hecho, hay bastante evidencia de que es así. Yo hace unos meses atrás hice una prueba rápida con eye tracking tomando esta publicidades de Calvin Klein, ¿sí? Las clásicas de modelos super perfectos esculpidos por los dioses y estas versiones más inclusivas de los últimos años, tomando personas biodiversas, de cuerpos biodiversos, ¿no? Y en un estudio muy rápido, un estudio flash que hice con pocas personas, era con fines académicos, lo hicimos en el marco de unos cursos, pusimos a las personas a ver ambas fotografías. Se supone que la fotografía más inclusiva de personas con sobrepeso o inclusive personas trans, a nivel de la marca era interesante porque está yendo a las nuevas tendencias de inclusividad y todo eso y que la gente lo aceptaba. De hecho, si tú le preguntas voluntariamente a la persona, dirían qué bien que incluyeron, no siempre los cuerpos tienen que ser perfectos y todas esas cosas. Eso es racional, eso es la respuesta consciente. Sin embargo, cuando yo puse esa fotografía y puse a la persona sencillamente a ver, no a opinar, sino a ver y analicé los resultados de hacia dónde observaban más, saben lo que uno podría predecir. Igual la mirada se iba a los cuerpos perfectos. Mm. Igual la mirada se iba a los cuadritos del abdomen del modelo estándar, ¿no? El de hace años. Entonces, yo pensaba, pensemos como marca. Una cosa es lo que la gente dice voluntariamente para ser políticamente correcto, para ser socialmente aceptado, de que sí, no, me encanta que esa campaña esté ocurriendo, así debería ser y todo aquello. Pero el hecho de que las personas compren, ya que ellos tienen tantos componentes no conscientes, depende, por ejemplo, de lo atractivo que te resulta la imagen y de lo conectado y lo que puedas recordar de la imagen. Si yo detecto que tú miras menos la imagen y la miras menos tiempo y miras menos la marca, es menos probable que te estés conectando y que estés recordando la marca. Así Total. que si tu objetivo es vender más, no es ser políticamente correcto, no. Tu objetivo es, por ejemplo, un estudio como este permitiría tomar una decisión de, hey, si lo que queremos es estar en la mente de la persona y que nos recuerden y que nos recuerden con deseo y nos recuerden como algo que se graba positivamente y con mucho deseo, pues yo tendría que poner imágenes como las tradicionales, la de los cuerpos perfectos. Es decir, ese para mí es un ejemplo muy sencillo de cómo, sin preguntarle a la persona y con herramientas biométricas, puedes obtener información no de lo que la gente dice para sentirse inteligente o de sentirse moderno, sino lo que instintivamente, de verdad, la gente, en qué se enfocan, y luego eso tiene una consecuencia directa en qué recuerdan y en qué desean. Entonces, para las personas que dicen que todo el neuromarketing es fake y es un bulo, pues bueno, básicamente están contraponiéndose a algo que se hace, primero, con respuesta no consciente y segundo, con metodología científica. Así que creo que tienen altas probabilidades de estar muy equivocados. De hecho, sería más como depende de la empresa, ¿no? Porque el neuromarketing en sí mismo como técnica no es científico, no. Lo que hace científico el neuromarketing es su aplicación. Tienes neurotecnologías, tiene una metodología científica, es neuromarketing y es científico. Está haciendo cualquier tontera, evidentemente, eso no es neuromarketing, ni tampoco es científico, ni tampoco da resultado. Y si da resultado fue obra y gracia del Espíritu Santo, porque del estudio no fue. Fue casualidad que justo la chuntaste
como puede ser con las campañas tradicionales que funcionan o no funcionan, una apuesta. Y lo explicaste un poco dentro de la pregunta, pero voy a hacerte la pregunta porque para mantener la estructura. ¿Cómo un empresario podría utilizar el neuromarketing para mejorar la performance de su marketing, publicidad, liderazgo, etcétera? Sí, bueno, esto es parte de lo que, de hecho, si uno investiga un poquito, es lo que se plantea de los beneficios del neuromarketing, pero ciertamente a medida que uno se adentra, ve que es tangible y que es real. Sencillamente, si tú basas tus decisiones estratégicas solamente en las herramientas de obtención de información consciente de las personas, solamente tienes una parte de la información. Ojo, que no por ser consciente significa que no sea interesante la información, pero hay que contrastar esa información con la respuesta no consciente, porque tú lo decías hace rato cuando decías que economistas utilizando matemáticamente cuál es la respuesta más óptima que debería tomar la gente, luego se estrellaban con la realidad. Bueno, eso mismo pasa con las marcas. Muchas veces las marcas creen que la gente quiere algo, creen que su propuesta de cambio de un diseño, de un envase o de un producto o de un mensaje o de una frase es más llamativa, es interesante. Inclusive puedes hacer preguntas a grupos de personas, puedes hacer focus group y sin embargo la respuesta que den las personas te permiten plantear la estrategia y cuando sale al mercado la propuesta, los resultados no son lo que tú esperabas. Eso pasa, pero constantemente. Sencillamente, si tú vas a tomar una decisión, mientras más informada sea la decisión, mejor. Mientras más información tienes, mejor. Mientras más información de diferentes ámbitos tienes, mejor. ¿Tienes la información consciente? Sí, porque pues, hiciste encuesta, hiciste estudio de mercado, hiciste focus group. Pero si tú a la propuesta que vas a sacar al mercado le haces estudios de neuromarketing, tienes además un elemento extra, que es el elemento de la respuesta no consciente, de la respuesta de estadística, la respuesta, digamos, con base científica que te dicen, mira, teníamos estos 4 diseños, por ejemplo, de el nuevo empaque, es que estamos haciendo un rebranding y estamos cambiando el empaque del producto. Tenemos estas 4 propuestas. Bueno, una cosa es solamente encuestar a las personas y preguntarles cuál te gusta más, y otra cosa es evaluar hacia dónde las personas miraron más, cuál de los empaques aumentaron la tasa cardíaca de las personas, cuáles de los empaques aumentaron la actividad cerebral asociada a la aceptación de una propuesta, y eso te va a permitir básicamente tener más información. Entonces, sobre todo cuando una campaña o cuando una propuesta lleva una inversión de dinero muy alta, vale la pena hacer una inversión previa para obtener toda la información antes de sacarlo al mercado y estrellarte con millones de dólares de pérdida. Que es lo más común. Por desgracia. ¿Sí? Páguenos un estudio de arte. Retrotraigámonos un poquito. Hablamos de los potenciales de acción. ¿Cómo podemos definir un potencial de acción en nuestro cerebro? Sí, bueno, ni siquiera en nuestro cerebro, en nuestras neuronas. O sea, los potenciales de acción ocurren en nuestras neuronas. Y mira, visto desde el punto de vista más sencillo que podríamos plantearte, es un flujo de sales, de iones, de cargas eléctricas. Nosotros tenemos en nuestra sangre y en todos nuestros fluidos tenemos iones disueltos. Los iones son, cuando yo agarro cloruro de sodio y lo separo en solución cloruro y sodio, cada una de esas partículas tiene carga, tiene una carga, positivos y negativos otros. Pues resulta que las neuronas tienen vías de paso que se abren o se cierran de manera coordinada cuando se le dan ciertas condiciones, y cuando esas vías de paso se abren, hay iones que pasan y unos que entran y otros que salen. Cuando tú piensas desde física en una carga que se mueve a través de un sitio, eso es una corriente eléctrica. La corriente eléctrica de la toma de corriente son electrones que se mueven de un lado para otro. En el caso de nuestras células son cargas positivas y negativas que se mueven en la membrana, y se mueven tantas que generan un cambio eléctrico momentáneo, pero ese cambio eléctrico en la neurona es capaz de moverse a través de la membrana. Eso es un código, eso es un grito, digamos, eso es una palabra que dice la neurona en un momento dado. Entonces, la comunicación entre nuestras neuronas, o sea, una neurona se transmite información a través del potencial de acción, pero le transmite información a otras, y la suma de muchas de esas potenciales de acción permiten que otras neuronas respondan. Entonces, al final,
la sinfonía de palabras, de conversaciones que tienen las neuronas, filtrar información, decir cuándo un estímulo es suficientemente grande para que responda o no responda, todas esas cosas se codifican a nivel de neuronas y a nivel de circuitos en forma de potenciales de acción que se transmiten. Y ese es, bueno, ese es el lenguaje maravilloso y secreto de las neuronas. Total, ¿y cómo esto se refleja con las conductas o las acciones de los seres humanos? Porque ahí está la magia no está en el potencial de acción en sí mismo, sino cómo ese potencial de acción acciona o no una actividad, una acción, una respuesta, un movimiento en los consumidores, independiente de esto, no solo tiene que ver con neuromarketing, tiene que ver con la conducta en sí. Sí, wow, si me permite, este es un tema apasionante, Todo, pero si me meto por hágale, ahí, me voy. hágale, véngase, Pero véngase. te voy a poner un ejemplo que de hecho usamos mucho en los cursos para ejemplificar esto, ya que estamos hablando de toma de decisiones. Uno de los modelos de toma de decisiones más sencillos que existe en el cerebro humano y descrito justamente en neuroeconomía es la actividad de una zona de la corteza prefrontal. Nosotros tenemos en la corteza prefrontal un grupo grande de neuronas en una zona particular que se sabe que esas neuronas, mientras más se activan, más probable es que uno tome una decisión. Es decir, cuando tú estás tomando una decisión, esa zona se tiende a activar más. Cuando digo se activa más, es que dispara más potencial de acción esas neuronas, ¿ok? Disparan, gritan más, dicen más palabras. Ahora bien, la actividad de esa zona está conectada o recibe información de otras dos zonas del cerebro, ambas con alta carga emocional. Por un lado, la amígdala cerebral, que se enciende cuando algo nos da miedo o algo nos asusta o algo nos preocupa, y el núcleo accumbens que se enciende ante la promesa de un premio, de una recompensa, de que vas a recibir placer. Entonces, esto funciona, este modelo, para simplificarlo, funciona como un angelito bueno y un angelito malo. Uno te está avisando de las cosas negativas que pueden pasar mientras estás analizando una posible decisión, compro o no compro. Compro ese teléfono o no lo compro. Bueno, las cosas negativas que podrían pasar están aumentando la actividad de la amígdala y ella le está informando a la corteza prefrontal y las cosas potenciales de placer que pueden ocurrir, lo ventajoso, cómo te vas a ver con el teléfono, cómo vas a resolver estos problemas, qué te van a decir en la oficina de tu nuevo teléfono, esas cosas encienden el núcleo accumbens. Entonces, estas dos están en constante guerra dando información a la corteza prefrontal y cuando una acumula más información que la otra, aumenta la probabilidad de que la corteza prefrontal tome la decisión en esa dirección. Es decir, es un equilibrio entre el angelito bueno y el angelito malo que están bombardeando a los oídos de la corteza prefrontal, valga el símil, y cuando uno habla más y más y más y más, es más probable que la decisión se dé. Entonces allí vemos un ejemplo de cómo la actividad, o sea, mientras yo más elementos negativos está pensando la persona, más se está encendiendo, por ejemplo, la amígdala cerebral y menos probable que tome la decisión de compra en ese caso. Pero si yo en mi mensaje, por ejemplo, aumento, primero alivio el temor de las cosas negativas y sobre todo permito que la persona se conecte con las cosas positivas, con los elementos de ganancia que vienen con este producto, estoy encendiendo más el núcleo accumbens. Entonces yo, que estoy interactuando con esa persona, estoy activando más una región que otra, estoy bajando la actividad de otra región y estoy aumentando la probabilidad de que la decisión se dé. Y todo lo estamos haciendo vía codificación de actividad neuronal, pero sabiendo qué hay que activar y qué hay que desactivar, o qué hay que aumentar probabilísticamente y qué hay que reducir probabilísticamente. Ahora, he leído en varios artículos y se ha visto reflejado de que el cíngulo acaudado anterior está relacionado con las decisiones negativas, que de alguna otra forma es una forma del cerebro decir no. Es como de cuando hay, no es que sea un no, volvemos a lo mismo, no tiene que ver que es determinista, sino que cuando hay más actividad en el círculo acaudado anterior, hay más probabilidad de que la oferta o lo que se esté presentando sea rechazado. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Hay algo así? ¿Tiene alguna relación? ¿Tiene alguna base neurofisiológica? Sí, efectivamente, y no solamente, o sea, hay varias áreas que están relacionadas con, por ejemplo, prote- eh, aprovecho para comentarles algo que ya me gusta repetir mucho y que además a uno le permite ver como el panorama más amplio. La gran función de nuestro cerebro, si tú tuvieses que darle vuelta y vuelta y vuelta a este concepto hasta llegar que una sola palabra que describa cuál es la gran función del cerebro,
después de discutir mucho, 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 al final llegamos siempre a una misma palabra, sobrevivir. El cerebro tiene como gran función ayudarnos a sobrevivir. Como es tan importante, como él es el primer impulsor de nuestra supervivencia, lo que más hace es protegernos. Y entonces obviamente no es una región del cerebro la encargada de procesar los elementos de riesgo para no tomar una decisión o para agarrar otro camino. Son múltiples y esas a su vez están conectadas con otras y es la sumatoria de todas las que te permite generar la conducta. Por ejemplo, hay una región profunda que se conoce como la ínsula, que también está descrito en suficientes estudios que la ínsula se activa muchísimo cuando, por ejemplo, algo nos parece incorrecto, algo nos parece injusto, o cuando algo, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando nos atacan algo referente a nuestra identidad. Si yo en este momento comienzo a hacer comentarios negativos sobre el Colo-Colo, sobre el equipo, pues en ese momento, sin tú poder controlarlo, se puede estar activando la ínsula y la conversación comienza a tener otro tono, porque tú comienzas a entrar en modo defensa. Pues bueno, la ínsula, otra, el círculo también. Pero lo importante es la sumatoria de varios. Por ejemplo, hablamos ahorita de la amígdala cerebral también. Unas están más relacionadas con la memoria, otros con el balance de diferentes escenarios, otros con elementos de nuestra identidad, pero sí es verdad que hay suficientes áreas y circuitos relacionados con la protección, la autoprotección, y claro, cuando yo pienso en mis ancestros, pienso protección es que no me dé frío, que no ir a un lugar donde me van a cazar, cuidarme de este barranco porque me puedo caer, pero en la sociedad actual tenemos el mismo cerebro, pero ahora esa misma zona analizan cosas como cómo me verán mis compañeros, se burlarán de mí, y si pierdo la plata, y si luego no tengo para pagar la quincena del alquiler. O sea, ese tipo de cosas más realistas con la actualidad, pero procesadas por las mismas regiones ancestrales que permitieron a nuestros ancestros sobrevivir, ¿no? De hecho, complemento eso, sobrevivir con los recursos mínimos y reproducirse. Las tres tareas del Eso cerebro. es todo, eso es Sobrevivir todo. con la menor cantidad de recursos posible y reproducirse. Son las tareas Exacto. bases de cómo funcionamos como humanos. Sobrevivimos, gastamos lo menos posible y ojalá reproducirnos lo máximo posible. Es parte de por qué, por ejemplo, el sexo es tan poderoso en nuestra toma de decisión y nos afecta Claro. brutalmente, porque al fin y al cabo nuestro cerebro busca reproducirse. Toda especie sobre la faz de la Tierra busca reproducirse, porque si no se muere. Es Y natural, ¿no? tal cual, Miguel. Y de hecho te sumo uno más allí, porque ciertamente uno piensa que de los estímulos más poderosos, el sexo. Pero otro que es también muy poderoso y a veces se pasa por alto es la sensación de tribu. Para nuestra supervivencia lo más importante, una de las cosas más importantes es formar parte de una tribu. Nosotros como especie sobrevivimos solamente cuando somos aceptados y nos sentimos protegidos por una tribu. Eso hace que tantos sesgos cognitivos en toma de decisiones tengan que ver con hacer lo que hace la mayoría, hacerlo, entender, darle más importancia a los mensajes si la persona que me lo está diciendo habla como yo o se parece a mí. Es decir, cuando tú entiendes ese elemento de supervivencia del ser humano y la importancia de lo social, por ejemplo, entiendes muchísimas estrategias de cómo conectar con los clientes desde los elementos de tribu, los elementos de comunidad. Somos tremendamente gregarios, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente, totalmente. Totalmente gregarios. Y eso como mamíferos en general. Los mamíferos en general son tremendamente gregarios y por lo tanto estamos dentro del mismo grupo nomás. No somos muy especiales ni esto es muy humano, es parte del ser mamífero. El estar conectados porque de alguna otra forma, entre más personas estén juntas, más probabilidad de sobrevivir hay. Entonces es difícil sobrevivir en una selva con un montón de elementos que te quieren matar, solo que estando en un grupo de 10, un grupo de 20, aunque eso también tiene otros problemas, pero esos problemas son consecuencia y son el precio que estoy dispuesto a pagar para aumentar mi probabilidad de sobrevivir. Así que tiene que ver con que Exactamente. una decisión lo tomen muchos, no necesariamente inteligente. De hecho, tenía una pregunta anotada aquí, casi se me olvida. Tenemos esta percepción de que cuando más personas toman la decisión, más racionales. Por ejemplo, hablamos de la diferencia entre el B2B y el B2C, ¿no? El venderle al consumidor y venderle a una empresa. Y se cree que venderle a una empresa es una decisión mucho más racional porque hay muchas personas que toman el gerente de marketing, finanzas
ya hay muchas personas tomando decisiones y por lo tanto la decisión es más racional. Qué opinas sobre eso? Yo tengo una mirada de que entre más seres humanos toman decisión, menos racionales, porque hay mucho más sesgo involucrado, pero la gente tiene esta percepción errónea de que entre más ser humano, más inteligente la decisión, sobre Claro. todo si estamos hablando de una empresa, porque hay gerentes que tienen otras prioridades y claro, no es como que los gerentes empiecen a pelear que la tiene más larga, ningún cosa por el estilo entre ellos. No es que este tipo de efectos funcionen, ¿no? No es como de que, mira, me cae mal el de finanzas, entonces si lo propone él, voy a decir que no, aunque esté de acuerdo con la solución solo porque él la propuso. ¿Qué opinas sobre eso? No, estoy muy alineado contigo. De hecho, cuando a mí me han preguntado de estos temas, y cuando hablamos de estos temas, hay gente que, por ejemplo, si su negocio es B2B, me dicen, bueno, pero bueno, esta es estrategia o estos sesgos cognitivos, que por cierto, yo apoyo mucho lo que dijiste hace rato de separar y poner cada cosa con su término correcto. Cuando yo hablo, por ejemplo, de sesgo cognitivo, le digo a las personas, esto no viene de neurociencia, esto es psicología y psicología experimental. De cada uno de estos hay estudios, pero es psicología. Pero es un mundo tan apasionante y lleno de tanta información que es muy útil para la conexión con el Psicología cliente. conductual, El, propiamente tal. Sí. exactamente, exactamente. El tema de heurística y los sesgos cognitivos, por ejemplo, es muy gigantesco y muy poderoso. Entonces, cuando hablamos de sesgo, y me dicen, bueno, pero es que yo trabajo con empresas y allí estas estrategias no van a funcionar. Ojo, no importa qué tan grande sea la empresa, las decisiones al final las está tomando una persona. La está tomando un ser humano que tiene un cerebro humano y que tiene estos sesgos para tomar información, tomar información, para tomar decisiones, perdón, quise decir. Entonces, ojo, porque no importa si es un grupo de personas que toman decisiones, si estás hablando con una empresa a través de un correo, igual, las claves de empatizar, de aliviar dolor, de plantear elementos de calma y de tranquilidad, de ahorro de energía en el futuro, están creando esos elementos emocionales que le ayudan a crear un marco y promover la decisión en la persona que toma la decisión o en el conjunto de personas y sobre todo cuando te comunica o cuando entiendes quién de esos elementos que van a ver la información, quién tiene más poder de decisión y te conectas con la individualidad de esa persona. Eso también es una estrategia poderosa, pero el hecho de que estés hablando, que estés haciendo negocios con una empresa, no implica que todos estos principios que estamos conversando no aplican, todo lo contrario. De hecho, hay gente que me molesta por esto, pero lo mantengo. Yo no creo en el B2B, B2C, C2C, ni nada por el estilo. Yo creo en el H2H, human to human. Hay un humano tomando decisiones y un humano vendiendo. Se acabó. No, no. Ahora, y lo único que cambia, que no necesariamente es la cantidad de humanos que toman la decisión. ¿Por qué se los comento? Porque hay decisiones que los humanos no lo toman por sí mismos. Hay personas que influyen. Por ejemplo, la compra de una casa, si un soltero se está comprando una casa, no solo el soltero está comprando la casa, lo más probable es, por ejemplo, que su mamá o papá lo estén ayudando e influenciando, ¿sí? O su figura paternal. Por lo tanto, no solo estamos vendiéndole a un ser humano, hay familia detrás, hay gente que le está ayudando, que le dice, por acá no, por esto no, por esta empresa sí, así que nunca es un ser humano por sí solo comprando, e inclusive si fuera solo, aún así busca comentarios de otras personas en internet y por lo tanto sigue siendo influenciado por otras personas. Así que ojo con eso, human to human. Siempre hay un humano tomando decisión, siempre hay un humano vendiendo, hasta que comience la inteligencia artificial a decidir y ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero siempre va a haber un patrón que nos ayude a dilucidar por dónde va la cosa. No, antes de ir de cerrar esto, tengo dos preguntas que hacerte. Primero, estábamos hablando de el angelito bueno y el angelito malo, que eso tiene un reflejo en lo que se conoce como la simetría del córtex prefrontal, que es lo que estábamos conversando. De que hay finalmente asociaciones hacia un lado, hacia otro, positiva, negativa, acercarse, alejarse. ¿Qué opinas de esta teoría, no? Yo le pregunté esto mismo a Jaime Romano. Y Jaime me comentó que era muy reduccionista y que por lo tanto podría ser errada. Pero ¿qué opinas tú de la simetría del córtex prefrontal? De que de alguna otra forma, para el que no lo entienda, de que nuestro córtex está dividido entre hemisferios. Esta teoría de los hemisferios creativo y racional no es tan así. Se lo digo de ya. Si alguien cree todavía que soy lado derecho, soy lado izquierdo, soy más no, no va por ahí. Pero sí hay una, en nuestra zona ejecutiva, en nuestro córtex prefrontal, sí hay una división. Y esta división está con
me gusta o no me gusta y me acerco o no me acerco, que es un poco de alguna otra forma de si me acerco a un estímulo o me alejo de un estímulo, que tiene que ver con que si me gusta el estímulo me genera placer o me genera asco y por lo tanto me alejo. ¿No? Esa es una, que es la misma teoría de arranco me quedo, ¿no? O sea, tiene la misma base biológica de, ok, este estímulo me está gustando, me quedo o tengo que salir corriendo porque tengo que sobrevivir. ¿Qué opinas de la teoría de la simetría del corte prefrontal? ¿Cómo lo miras tú? ¿Cómo lo explicas? Sí, sí, esta asimetría, esa actividad simétrica, porque al final es una cuestión de proporción, es potencia de un tipo de ondas registradas en una región de la corteza prefrontal o en otra región, y cuando una es superior a la otra, pues lo que se vio en esos estudios donde se planteó esta hipótesis o se demostró esta hipótesis, es que cuando hay más actividad en uno de los lados que en el otro, normalmente la persona estaba aceptando o aceptaba la propuesta que estaban dándole. Y cuando no la aceptaba, la simetría se volteaba. Entonces eso permite, por ejemplo, ha permitido a las consultoras de neuromarketing validar la metodología de que si yo analizo esa potencia de esas ondas y ese índice de cuál es superior a cuál, puedo estar viendo en un momento dado si estás aceptando o no la propuesta. Eso viene de un estudio. El estudio hizo su estadística y llegó a sus conclusiones, con lo cual el estudio existe. O sea, eso es una realidad. Para uno decir que es correcto o que no es correcto, tendrían que hacer más y más estudios de eso, que es lo bonito de la ciencia. Eso, el estudio existe y eso en principio en ese momento fue validado de esa manera. Cuando aparezcan, de repente el año que viene aparece otro estudio y demuestra que no, en el 80% de las veces el índice no resultó bueno. Entonces hay que promover más bien que haya más investigación para poder decir si eso funciona o no funciona. Lo cierto es que el estudio existe y quienes están utilizando ese índice se están basando en investigaciones científicas previas. Así que por mí, por ahora sigue siendo válido. ¿Cuál era el lado derecho y el lado izquierdo? ¿Cuál es el positivo y el negativo? ¿Cuál era acercarse y alejarse? Creo, creo que izquierdo mayor que derecho, porque yo soy malísimo con la memoria, cuando tengo dudas así me voy y lo consulto, pero creo que cuando la potencia de las ondas, y creo que las ondas eran alfa, si no recuerdo mal, pero bueno, o sea, esos son elementos técnicos, pero la longitud de onda particular que estaba siendo registrada, creo que era alfa, cuando izquierdo era mayor que derecho, es que estabas aceptando, y cuando se invertía es que no aceptabas la propuesta. Pero bueno, lo digo de memoria, si hay que revisarlo, lo revisamos. Hay algo muy curioso que no sé si hay un paper muy antiguo sobre esto, que está basado en eye tracking, que es cuando miro el ojo izquierdo o derecho de un interlocutor, estoy más cerca o más lejos emocionalmente. O sea, cuando miro cierto ojo de forma directa, estoy más cerca empáticamente que de otros. Literalmente es por, podría traducirse porque no está pensado para eso. Piense que la mayoría de las cosas no están pensadas para ventas. Uno lo prostituye para las ventas, pero no está pensado la venta. Significaría que si yo escucho a un vendedor y miro más su ojo que su ojo izquierdo o derecho, podría potencialmente sentirme mucho más cerca empáticamente de su discurso o no. Así que, ¿te habías leído sobre eso? No había leído sobre eso, pero bueno, luego me pasas ese enlace para echarle un vistazo. Suena interesante porque imagínate que uno haga la prueba de eye Solo con tracking eye tracking. Sí, con una grabación de un sí, discurso, entrenando a vendedores. Y sí. luego Y lo yo que uno puedo va ver, viendo es si cada vez más las personas van mirando en una dirección que en otra. Se puede probar, pues. es Y potente, obviamente yendo a la fuente, yendo al artículo original para ver cómo lo obtuvieron y cuáles son las conclusiones exactas a las que se llegan, pues. sí, es potentísimo como resultado. Nosotros lo hemos probado un par de veces y tienen resultado. Eso con la simetría del corte prefrontal como combinación. Papá, o sea, el poder medir a un vendedor y decirle, amigo, usted no sí. Nosotros teníamos un estudio que lo propusimos, de hecho Manuel Jiménez, que iba a apoyarnos desde el punto de vista de la base científica, va a estar invitado a este podcast, todavía no lo he grabado, pero va a estar. Él es psiconeuroendocrinólogo, ¿ok? Que mide los niveles de cortisol y testosterona en saliva, ¿ok? Y nosotros íbamos a replicar un estudio para tener una batería de medir vendedores, desde el punto de vista científico, y él tiene una base teórica que se ocupa en deportistas que tiene que ver con cómo los niveles de cortisol y testosterona basales afectan el desempeño
en este caso los deportistas, y nosotros queremos replicarlo en vendedores. O sea, a mayores niveles de cortisol, peores niveles de venta, a mayores niveles de testosterona, mejores niveles de venta, y queremos replicarlo de tal forma de saber que si yo tengo una negociación importante y mido los niveles de cortisol y testosterona, y yo sé que tengo muchos más niveles de cortisol, evitar la reunión por razones obvias, porque lo más probable es que esa reunión falle. No tiene que ver con que si soy bueno o no, tiene que ver con la testosterona, porque lo que se mide en esto son los niveles de cortisol. Me explico. Una concentración de 50% de cortisol en la sangre eh, literalmente hace que la persona se queme. Ok, se queme. Un deportista, después de fallar un penal en un partido importante, podía llegar a tener 500% de cortisol en la sangre. Recuerden, Wow. 50 se queman, 500. Y eso literalmente significaba que probablemente en una próxima jugada, si estaba el arco solo, el arquero estaba botado, y el delantero tiene la pelota en sus pies, existe una alta probabilidad de que le eche para afuera. Y no tiene que ver con que si sea bueno o malo, tiene que ver con que literalmente no tiene la capacidad cognitiva motora de hacerlo bien porque tiene un 500% de cortisol en la sangre. E incluso lo que ellos miden y lo que se medían con equipos de la Liga Española, equipos de alto rendimiento de la Liga Española, es si hacía jugar o no el jugador antes de un partido importante, midiendo los niveles de cortisol, porque a mayor niveles de cortisol, mayores probabilidades de lesión. Entonces hay toda una mecánica detrás que queríamos replicar. Lástima que este estudio lo propusimos a finales de 2019, principios de 2020, Pum. y como que era poco probable el poder medir la saliva de las personas en pandemia, ¿no? Y por lo tanto No, pero estudio... es interesantísimo, interesantísimo porque, bueno, al estar evaluando cortisol es una manera casi uno a uno de evaluar niveles de estrés. Sí, Y no son uno ni dos, sino cientos, por no decir miles, de estudios que nos demuestran que el aumento, más allá de cierto límite razonable de estrés, reduce tu capacidad de análisis, tu creatividad, tu capacidad de respuesta acertada. Entonces, obviamente, estos indicadores son súper valiosos. O sea, si yo puedo saber el pico de estrés que tiene una persona, un vendedor, como decías tú, antes de una reunión, puedo saber qué tanta claridad mental va a tener para resolver problemas o para dar un discurso interesante. Y todo está muy alineado con la biología. Qué bonito es cuando desde la biología, desde las neurociencias aplicadas también, vemos herramientas que nos ayudan a ser mejores profesionales. total, total. Y a tener empresas que estén alineadísimas. O sea, al fin y al cabo, si tuviera una empresa que se somete a todo este tipo de técnicas, tendríamos una empresa tremendamente eficiente, efectiva, que toma decisiones tremendamente aplicadas hacia los resultados y por lo tanto potencialmente exitosa, porque nada garantiza el éxito, ¿no? Es como cuando hacemos estudio de páginas web y le decimos, mira, las conversiones dentro del sitio están espectaculares. Yo te las puedo garantizar, ¿sí? Pero que la gente recompre depende de tu producto, del despacho, de la atención al cliente, de si tiene un problema con el responde. Y eso no lo controlo. Por lo tanto, yo puedo asegurarte que la gente compre. Que la gente vuelva es tema tuyo. Y es tema tuyo porque no está dentro de mí. Yo no manejo la logística. Y si te compro y el precio está espectacular, la página está espectacular, pero se demoraron un mes más en entregármelo de la fecha de tiempo, nunca más en la vida te voy a volver a comprar. Oye, última pregunta y con eso sí ya te dejo libre. ¿Cómo está la realidad venezolana en temas de investigación en neurociencias con tu empresa, la empresa? No necesitamos seguir ahondando. Creo que cualquier persona que conoce la realidad latinoamericana sabe lo que está viviendo Venezuela. No es necesario ahondar en ese tema. Pero sí es curioso para nosotros desde fuera conocer la realidad de las empresas, de cómo están invirtiendo, si contratan estudios, consultorías. ¿Cómo está la realidad venezolana con laboratorios, tecnología, aplicación? Sí, bueno, no te podría decir que tengo mucha información de todo lo que está pasando, pero sí, uno siempre está como tanteando, está en reuniones, está con experiencias con proyectos, con empresas, y por ejemplo sé que antes del 2020 existía una consultora que estaba haciendo estudios en Caracas, luego desapareció el mapa, así que supongo que no está más. Y lo que puedo decir de los últimos años, sé que hay un grupo en Caracas que tiene sus equipos, bueno, que tiene un buen músculo financiero y compró todos los equipos y está haciendo
estudios de neuromarketing combinado y el fuerte de ellos sobre todo tiene que ver con Big Data, con análisis de datos en redes, de tendencias en redes, de comentarios y cosas por el estilo. Entonces, ese es el fuerte porque hay muchos computistas en el grupo y tienen también los equipos de neuromarketing, de G, de eye tracking y tal. Sé que hay una universidad bastante reconocida, una privada en Caracas, que es la Católica, que tiene un diplomado en neuromarketing y si hicieron el trabajo correcto, no pusieron el nombre de neuromarketing para hablar solamente de teoría, sino que tienen equipos y los estudiantes hacen algunas prácticas durante el diplomado. Eh, que yo sepa, están esos dos elementos. Hay otra universidad privada donde se está montando un laboratorio de neuromarketing. No sé qué tanto van a hacer servicios a empresas, no menos que lo lógico, pero la verdad es que si tú miras el contexto venezolano, hay muy poco de consultoras activas de neuromarketing trabajando con estudios reales, con tecnologías. De hecho, yo para poder formarme en estos temas, cuando quise ahondar más, porque yo estaba muy con la base de neurociencia, con la base, aportando conocimiento de neurociencia aplicada, estudios de neuroeconomía, qué sé yo, pero no había hecho un estudio formal de neuromarketing. Y para lograrlo lo hice con México, con la gente de la Asociación Mexicana de Neurociencia del Consumidor, Fernando de estuvo acá. neuromarketing. No sé, exactamente, la ADMAC, con Fernando, y que me pareció maravilloso. Entonces, ahora con esas herramientas estoy buscando la manera de, ahora sí, llevar a cierta metodología con una salvedad. Mi músculo financiero es muy bajo, o sea, y no me sirve, o sea, si tú me dices, esto cuesta $5.000, esto cuesta $8.000, dos de estos cuestan $10.000, pues no tengo el músculo, el proyecto está, ojalá, si en algún momento llega algún socio capitalista, pues sería interesantísimo, pero lo que sí me he concentrado es en buscar estrategias para lograr hacer estudios formales con bajo costo. Y te digo, Miguel, que de hecho estamos haciendo estudios con software libre, eh, con, con, eh, con software de seguimiento, o sea, software para mover el cursor, por ejemplo, con la mirada, y ya los hemos acoplado a software de seguimiento del cursor y estamos obteniendo data y ya tenemos inclusive estudios donde yo he hecho estudios solamente con el movimiento del cursor, que es una metodología indirecta, que no es exactamente eye tracking, pero ahora yo tengo datos de ese tipo y ahora ya tengo datos de las personas solamente con la mirada moviendo el cursor y el software del cursor analizando la data. Y tenemos la estadística de lo que está ocurriendo y ya tenemos metodología mucho más económica que nos va a permitir a empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que quieran hacer estudios de neuromarketing, darle alternativas económicas. Porque me preocupa un poco y tú lo sabes que así como son poderosas estas herramientas, también son costosas. También son costosas y primero montar la agencia como Dios manda, con toda la tecnología, es costoso y eso implica que luego el costo de hacer un estudio de esto se lo pueden permitir no las pequeñas empresas y muchas veces ni siquiera las medianas. Entonces, adaptándome a la situación país, pues yo estoy buscando maneras de dar respuestas formales de neuromarketing, pero a bajo costo y relacionado con nuestra realidad, ¿no? Entonces, de eso se trata y con esas metodologías, pues hemos hecho, ahora que tú mencionabas que desde el neuromarketing, desde la agencia de neuromarketing solamente se hacían los estudios, pero no se podían publicar porque siempre lo contrataba una empresa y los datos son para ellos, eso es totalmente cierto, pero esta experiencia me ha permitido jugar un poco, porque uno tiene la mente de investigador, jugar un poco y he hecho algunos estudios que han sido promovidos directamente por mí, aprovechando que la tecnología que estoy usando es económica. Y he logrado tener, de hecho, en el Congreso el año pasado de la Asociación Europea de Neuromarketing, justamente invitado con la gente de la ACNAC, presentamos un trabajo del efecto de la música sobre la exploración visual de licores. Y eso obviamente no me lo
financió ninguna marca, sino que lo hice directamente con estudiantes en la universidad, en tiempos libres, pero los resultados son contundentes. O sea, pensar que solamente cambiando la música que se está escuchando en un momento dado puede aumentar 300% cuál tipo de licor tú observas es poderosísimo. O sea, increíble como, por ejemplo, con un reggaetón, la mirada de la gente, obviamente estamos hablando de gente de Venezuela, el contexto cultural es importante, la mirada de la gente se iba, o sea, del total de 100, tres cuartas partes del tiempo de observación estaba sobre las botellas de rones y el Cuba Libre y el limoncito, mientras que cuando ponías una música clásica, por ejemplo, en los audífonos que tenía la persona colocada, pues la atención se iba mayoritariamente hacia vinos espumosos, champañas y cosas por el estilo. Entender que inclusive cambiando el hilo musical de un espacio, se cambia la atención de las personas, es una herramienta poderosa que puede estar al alcance de estrategias para cualquier marca. Y este es un tema que a mí me apasiona muchísimo. De hecho, te comentaba hace un rato que me apasiona el tema de la neurogastronomía, y también en algunas experiencias, en auditorios llenos de personas, logramos totalizar datas, anotar datas de percepción de las personas, y logramos demostrar que cambiando la música del auditorio y en una prueba dirigida de chocolate, el sabor del chocolate cambiaba en la mente de las personas. Con una música o con otra música podíamos tener hasta 20-30% más percepción de dulce o de amargo en el chocolate dependiendo de la música que estamos usando. Entonces eso es poderosísimo porque uno no se imagina lo mucho que el contexto cambia tu realidad, cambia tu percepción, cambia tus decisiones. Pero una vez que lo entiendes, entonces tienes una súper herramienta para influir en la conducta del cliente. Total. Bueno, de hecho, Fernando de la Asociación de Neuromarketing de México estuvo acá. Gustavo de la Gran Asociación amigo, gran amigo. Europea de la Asociación Europea de Neuromarketing también estuvo acá. Ya lo grabamos, así que... y de hecho, lo más probable, bueno, de aquí a que salga esto ya va a estar, ya va a ser hecho. Voy a participar, si Dios quiere, el próximo año en el Congreso de Neuromarketing. Así que feliz de poder ahí. Me invitó Gustavo y fue como de feliz. Lo cuento porque en el momento que esto se publique, lo más probable es que ya participé, ¿no? Así que no voy a spoilear nada. Pero contento de haber recibido la invitación después de esta conversación. Y de hecho, hace muy poco, un centro comercial se comunicó con nosotros para medir esto mismo, de cómo era muy complejo porque ellos querían ver música ambiente, o sea, música, contexto ambiente, ambiente, estamos hablando que no solo música, es aromas, temperatura, luminosidad. Cómo ver, porque era un centro comercial muy grande y quería ver cada uno de sus espacios, cada espacio es un concepto, no voy a decir los conceptos porque si no la gente va a entender el mall y estamos en negociación y, ok, pero tiene distintos espacios como de distintas cosas, un lugar donde hay marcas premium, otro donde hay comida gourmet, otro de comida rápida, otro de ropa, otro de deporte, entonces tienen como varios sectores dentro de este mismo centro comercial y quería ver cómo por sector horario público eh, cambiar los ambientes y generar tracción en cada uno de los ambientes, modificando dependiendo del horario, la fecha, estacionalidad, público. Entonces hay una cantidad de variables tremenda. Presentamos un estudio, obviamente era costoso por todo lo que incluye, estamos midiendo música, luminosidad, temperatura, aroma, diferentes públicos, diferentes rangos horarios, diferentes días, diferentes épocas, diferentes sectores. Entonces la cantidad de Wow. variables dentro de un estudio son altísimas. Y por lo tanto se tiene que abrir una grilla amplia para yo decirte, mira, en este lugar, en este horario, con este público, esta es la luminosidad, estos son los aromas y esta es la música. Pero para hacer eso, el estudio es tremendamente amplio y tremendamente grande. Claro, Entonces les parece caro y es como de, ¿qué quieren que haga? Si miran todas las variables que claro, tengo que analizar, o sea, eh, claro, claro. ¿cómo lo O sea, mido? ¿Cómo lo mido? tú me preguntas cuál es el tipo de iluminación que más calma a las personas en la entrada del centro comercial. Eso es un estudio ya. Pero lo que te están pidiendo a ti es prácticamente eso, o sea, una grilla con 16 variables simultáneas allí, y cada una con un grupo de personas. Entonces, eso, como me lo estás contando,
habla de de un trabajo de cientos de personas estudiadas y de decenas y decenas de horas de análisis. Total, es literal, es literal. Entonces el otro comercial decía, oye, pero es caro. Y es como de, te digo Ujú. cuántas horas de estudio va a ser esto para que los... Y le pongo, lo multipliques por una cantidad promedio de cuánto cuesta en Chile el sueldo. Y vamos a ver qué tan económico o no es el estudio, ¿sí? O sea, estamos hablando de que era un pedazo, o sea, los resultados me parecen maravillosos. El poder decirle a un centro comercial qué luz, aroma, temperatura y música por espacio y cómo esto se puede modificar dentro de un año, me parece poderosísimo. Me parece Claro, sexy, espectacular. Pero obviamente eso hay que pagarlo. No hay que pagarlo porque claro, no estoy regalando mi trabajo. Y aún estudio joyería. Es un estudio de joyería y no hay una metodología para esto. Se tiene que crear una metodología tailor-made porque es una pregunta específica que necesita una respuesta específica y eso necesita una metodología específica, con tecnología específica. Entonces, claro, que es claro. distinto a medir un spot, que No, para mí es pan caliente, ¿no? Agarro, tomo, te lo saco y te lo entrego porque ya estoy tan acostumbrado que, oye, claro. quiero medir spot, ok, impacto visual emocional contigo y te lo paso ya, porque ya tengo las variables, yo pongo ya está todo hecho, no tengo que crear nada. Acá no hay nada hecho. Hay que crear una metodología para dar No, una y te pongo respuesta. una coletilla. Te pongo una coletilla, Miguel. Eso que estás planteando de los espacios, de la iluminación, de la temperatura y cómo influye en la conducta de la persona, de hecho, inclusive va más allá, o sea, como el centro comercial lo está buscando, lo planteas en el caso del neuromarketing, pero en realidad técnicamente está viendo un estudio de neuroarquitectura. Eso es lo que Total. estudia la gente en neuroarquitectura. O sea, vas a hacer un estudio de neuromarketing y neuroarquitectura en simultáneo. Sí, con experiencia y aroma, o sea, es una cosa compleja. Y era como de, es que está caro, y es como, lo sé, pero lo que estoy haciendo detrás es mucho trabajo. De hecho, a lo menos esto va a ser 3 meses de estudio, ¿sí? O sea, es a lo menos. Y espero que en alguna variable se nos escape, porque si nos escapa una variable, como por ejemplo que es algo que nos pasa mucho a la gente de neuromarketing y que no conversamos, el conseguir muestra. Hay segmentos muy complejos, sobre todo los segmentos altos de la sociedad, es súper complejo que entren dentro de un estudio. Uno tiene que... Yo lo tenía relativamente resuelto porque yo tenía un convenio con una universidad que tiene ese público objetivo, que era una universidad privada muy high, donde hay gente que era, solo iba, voy a ser explícito, solo iba gente con mucha plata o gente rica a esa universidad porque era carísima. Entonces tenía el público objetivo ahí, yo tenía un convenio con ellos, entonces tenía la muestra cautiva, ¿no? Pero, y si no tenía a ellos, tenía a sus papás, entonces podía de forma indirecta llegar a la muestra. Claro, claro. Pero la universidad quebró. Y fue como de, Imagínate. mi muestra, ¿dónde se fue mi muestra? No, y es que Yo claro, creo que fue claro, uno de los más que... es interesante lo que dices, porque en un estudio tú tienes que buscar exactamente el segmento correcto y bueno, si el segmento es común, de clase trabajadora en general, tú agarras y en un anuncio o en tus redes o en tu sistema dices, no, te voy a... buscamos personas para tal estudio, son media hora de tu tiempo y te voy a dar $15, $20, es qué sé yo. Esto puede ser interesante para mucha gente, pero justamente en el target alto, es decir, yo no me muevo de mi casa por $20. O sea, Sí. no es con un incentivo económico que vas a lograr que participes. Mira, yo sí quiero cerrar el podcast con esto porque esto es realidad. No voy a decir la marca ni nada por el estilo, ni el contexto de ninguna empresa porque no quiero que saquen por conclusiones. Pero el estudio, los participantes eran con ABC1, que son los segmentos más altos de nuestra sociedad, así se divide. El A, B son los más ricos, C1 son la clase media alta, C2 la clase media media, C3 la clase media baja. D, E son para abajo, sí, pobre e indigente. Así se divide Chile. Hay ahora nuevas variedades, pero lo mismo, pero así se estructura normalmente. Y este estudio era con ABC1 y estaban regalando 2 entradas al cine. Era lo que puso la marca, ¿sí? Y yo fue como de... en una semana tuve, era una muestra de 60 personas, en una semana tuve 3. Le hablé a la marca y dije, no vamos a llegar y te digo desde ya, cada día adicional de campo te lo voy a cobrar porque es mi tiempo, ¿sí? Claro, Porque ya no, te lo dije desde un principio, con esto no iba a funcionar. La marca buscó y se dio cuenta, y esto es real, que en sus bodegas tenía iPhone 6, en el tiempo que era iPhone 6, para que vean lo antiguo que era el estudio.
Y si regalamos iPhone 6 es como de, sí, yo creo que sí, regalamos 57 iPhone 6, tuvimos fila. Porque mucha plata tenéis, pero si te regalo un iPhone, es un iPhone. Si ahorrarte la plata de Claro, un claro. iPhone, da lo mismo que el segmento socioeconómico sea, hay, vaya a quererlo, ¿no? Es como si te regalaron un Mac. ¿Tú crees que una vez uno no le va a gustar un Mac? Obviamente va a querer. Es por tema de que te voy a regalar un Mac, ¿no? Pero sí, es difícil con algunos segmentos. Reni, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, conocer su servicio, y si alguien nos escucha de Venezuela y quiere conocerte, o de algún país que esté alrededor del Caribe, etcétera, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? Sí, bueno, en la red social donde yo suelo estar más activo es en Instagram. Y en Instagram me conocen, mi cuenta es @neuro.vita. Neurovita es mi marca personal de neurociencia aplicada a los negocios. Entonces por allí, pues primero que hay muchos contenidos que seguro pueden ser interesantes si les interesa estos temas y por ahí me pueden escribir directamente. Ahora, en YouTube tengo un canal donde justamente subo algunos videos con reflexiones. Algunos de estos estudios los hemos estado presentando allí para que quede el registro para las personas que están interesadas, eh, sobre todo por esas dos vías, ¿no? Y luego en WhatsApp, si alguien quiere anotarlo y escribir directamente, encantadísimo, con el código de Venezuela 58. El número es 412-490-2020, que es bien fácil de recordar, 490-2020. Total, es un año, ¿no? Como de que está ahí. Año de la pandemia, man. Sí. Es fácil de recordar el 2020. Oye, Reini, muchas gracias por tu tiempo, por la buena onda, por estar acá, por compartir conmigo. Yo aprendí muchísimo, lo pasé espectacular. Espero que tú también hayas estado en la misma. No, encantadísimo, de verdad que disfruté mucho la conversación y espero que podamos seguir sumando por aquí a tu orden. Total, estamos a un clic siempre de distancia. Amigos, si hay algo que les gustó de este capítulo, compártalo para que más personas puedan tener un negocio de otro planeta. Gracias por estar conectado a esta serie de neuromarketing y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao.